Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Nos encontramos nuevamente en Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales 89.5 FM. Sexta semana de gobierno, sexta semana de los cambios que se han prometido. Y hoy nos acompaña, como siempre, panelista estrella, un gran amigo, Michael Castillo. ¿Cómo te encuentras? Hola Rodrigo, mira, la verdad es que estoy muy cansado, estoy agotadísimo, no he parado de trabajar porque afortunadamente he tenido harto trabajo. Pero el acontecer noticioso a mí no sé, me tiene con sentimientos encontrados. Hay cosas que en realidad dan risa, pero en realidad no son para la risa. Y hay otras que dan frustración, pero te terminas riendo porque no se puede hacer más. Oye, sobre todo con ese tema, que ya lo vamos a comentar. Mira, creo que lo hemos dicho varias veces, ¿eh? Y sobre todo tú que lo has recalcado, y a mí, para mí algo que de verdad me ha quedado grabado, es el hecho de que si tú no estás capacitado para un cargo, el primer paso a la corrupción es aceptarlo. Ya creo que es algo que siempre dices, siempre me ha sonado, y la gente se preguntará, ¿por qué lo estamos diciendo? Y es que esta noticia tiene que ver con ello. Concejal de San Felipe acusó falso secuestro, reconoció que fue a comprar falopa y terminó en un ruco. O sea, dice Oye, falopa y copete. O sea, ya de falopa y partida estamos mal. Po. O sea, ese es el nivel de político que tenemos. Estamos hablando de que un concejal tiene que ser cercano a la gente. Sí, mira, yo cuando revisé las redes del señor Olivares, eh, al principio me asusté y dije, este tipo es del PDG, porque tenía mucha IA en sus publicaciones. Entonces tenía como el sello que tiene nuestro partido. Entonces dije, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y además que yo sabría. Entonces, después veo que es independiente, una persona que su bandera de lucha es el deporte y la vida sana, y estaba comprando falopa y copete en un ruco, y para que no le descontaran, porque no tenía justificación, inventó toda una trama que en el fondo despifarra tiempo y recursos públicos. Una vergüenza. O sea, mira, no sé cómo es posible que tengamos políticos de ese nivel tan bajo. mira, para que la gente entre en contexto, la Municipalidad de San Felipe confirmó la presentación de una querella en contra del concejal Ronald Olivares, independiente, exacto, pero es del electo en el Pacto Centro Democrático. Ese pacto de amarillos con, ¿qué otro partido era? Si no me equivoco, creo que era Demócratas, Sí, ¿sí? Habría denunciado un falso secuestro el año pasado por hecho ocurrido en medio de una capacitación de concejales en Viña del Mar. En concreto, se presentó en la comisaría en febrero del 2025 por una denuncia que a fines de enero de ese mismo año estaba en la ciudad Jardín, una capacitación y fue secuestrado por dos sujetos. Ese fue el asunto en concreto. Pucha, cambiaron las cosas. Ya hay nueva versión. ¿Cuál sería esa versión? Y es que durante la noche del 30 de enero del año pasado salió de la casa de unos familiares para comprar cigarros y falopa. Ya, esa es la declaración que él hace ya a Carabineros sobre lo que había pasado en realidad. Mira, yo entiendo que la gente tiene que ser, o sea, que los políticos tienen que ser cercanos. No sé si este nivel de cercanía que uno se refiere cuando dice eso. El tema es que, claro, consumió droga, alcohol, entregando 350.000 en efectivo para comprar esta droga, dinero que correspondía además del viático para la capacitación de concejales. O sea, tú cada vez que vas leyendo esta noticia te vas diciendo, oye, cada vez es peor el tema. mira, yo ayer justamente estaba leyendo eso. A mí me lo mandaron, me dijeron, oye, ese es el nivel de políticos que tenemos. O sea, se carreteó 350 lucas en un ruco. Eh, Y de la mira, yo tuya, o sea, entiendo de la que, nuestra. claro, Claro, ya, si fuera propia, te entiendo. Ya lo que haga en su vida privada no es problema. Pero que aquí se mira, sigue y se suman antecedentes.
Mira, y voy a ir más allá. Esos 350.000 pesos son de su dieta, que en el fondo es el sueldo de los concejales. Sueldo que por lo demás los concejales eligen cuánto ganar, ¿cierto? Entre el Sí, sueldo mínimo y el máximo permitido por la ley. ¿Ah? Los concejales lo votan y por lo general votan por el máximo, sí. cosa con la cual yo no estoy en contra. ¿Sí? A mí me parece bien si van a hacer el trabajo. Después tenemos estos cursos de capacitación que se hacen para los funcionarios municipales y para los concejales, sobre todo en la escuela de gobierno, los cuales también se pagan con dinero de los contribuyentes o dinero de los municipios, como queráis llamarlo. Por lo tanto, llegar a esta mentira para que no le hagan el descuento, porque en realidad él no vino a carretear, él vino a estudiar, a prepararse para representar mejor a sus votantes. Por lo tanto, además de que es vergonzoso la historia que está contando, ahora lo más probable es que aparezca con que el tipo tiene un problema de drogas, que necesita No, apoyo de hecho lo dijo. Él dijo y va a que él, pedir él había sido rehabilitado, pero que en ese viaje él recayó. justo en ¿Ya? ese viaje. Justo en ese viaje él recayó, que él sí había sido adicto, pero que justamente por eso tuvo que reconocer que no fue secuestrado, sino que accedió a ir con los sujetos voluntariamente. ¿Ya? Exacto. Entonces, mira, yo no me creo ese cuento de que justo recayó el día en que lo pillaron. Ya, para mí eso no tiene sentido, pues si está ahí anda ahí en otra. Sí, ¿Cómo llegó al ruco? Sí, no creo que lo hayan tomado a la fuerza. Hay unas rancheras que hablan de los tipos que lo agarran unos extraterrestres y lo metieron a la fuerza unas mangueras para obligarlo a tomar y que por eso llegan curados a la casa. Entonces, a menos que sea el argumento, que por lo demás es bastante malo, no sé, yo entiendo que no existen normativas para sacar a los políticos, pero yo lo saco, pero hace falta, como, sí. como viento fresco. O sea, es que sé que me daría vergüenza tener a un tipo así sentado en el consejo municipal, porque además de que miente de forma descarada, utiliza recursos públicos para despilfarrarlos y además es capaz de inventar una historia, salir a nivel nacional y cuando ya se da cuenta que no tiene cómo acreditarlo, dice la verdad. Entonces, ¿cómo podéis confiar en una persona con esas características? No Lo se peor, puede. y lo peor es que pasamos por alto muchas cosas, que este concejal salió electo por la gente que él dice representar. O sea, ya, yo entiendo que tú puedas tener problemas personales, yo entiendo que tú puedas tener una recaída, ¿ya? Que es una realidad chilena. Hay gente que está pasando por eso, pero eso no es justificativo para un edil, ¿ya? Cuando tu cargo amerita una, ser pulcro, ser completamente honesto, porque te la estás jugando justamente para las decisiones de todos tus vecinos, oye, por último, tú da el paso al costado y di, pero aquí, oye, una semana, o sea, perdón, un año después se sabe esto, ¿ya? Porque si esto bien ocurrió el enero de 2025, recién ahora nos estamos enterando de que él había inventado todo este tema. Justamente, pues entonces, eh, si habló ahora es porque no puedo sostener la mentira. Pero sigo insistiendo, es demasiado ordinario lo que sucedió. No, la verdad es que no. Mira, yo creo que nadie se imaginó que la respuesta era algo tan chanta. Creo que no existe otro término para referirse a esta persona. ¿Cómo alguien puede ser tan chanta? Mira, yo no sé si compartiremos esta idea, pero cuando un funcionario público es- ha sido electo, ha sido reconocido como representante de la gente, para mí muchas cosas dejan de ser privadas, ¿ya? Para un funcionario público, justamente por la naturaleza del cargo. Pero parece de que la gente tiende a confundir la vida privada de un funcionario de alguien normal. Para mí es una nueva escala de responsabilidades que parece que la gente no toma
a consideración al momento de criticar a un edil, ¿ya? Independiente, puede ser un concejal hasta un diputado. Yo creo que la naturaleza del cargo te exige un nivel de responsabilidad mucho mayor. O sea, por supuesto, po. Mira, si nosotros somos bien, eh, en- bien puristas, por llamarlo de alguna forma, para empezar a ti nadie te obliga a entrar en la política, ¿ya? Entonces, porque yo he escuchado muchos políticos decir de que todas estas asignaciones y dinero y beneficios que tienen es porque ellos dejan demasiado de lado. De partida nadie te obliga a ser político, ¿cierto? En segundo lugar, cuando tú entras a la política, tú sabes que pasas a ser una figura pública y que el nivel de exposición es total. O sea, y voy a dar un ejemplo, si tienes problemas con el alcohol y quieres ser político, tienes que tener claro que esto se va a saber. Si tienes gustos pecaminosos y te gusta ir a cierto tipo de locales, esto también se va a saber. Por lo tanto, no existe nada en la esfera privada de una persona que se ingrese en la política que no se vaya a saber. Por lo tanto, por eso creo que cuando alguien alega de que en su vida privada, eso no existe, no existe la vida privada del político. Porque además que los cargos son 24/7 durante lo que dura el mandato, ¿no? Por lo Sí. tanto, si no existen los mecanismos revocatorios, tampoco existe es que justo hoy día no era, es que está en mi hora privada. Entonces, este tipo de cuestiones es muy fácil de acomodar según lo que convenga el discurso. Pero así como tú eres 24/7 y no tienes un mecanismo revocatorio, la verdad es que tienes que estar a la altura del cargo en todo momento, si no existe otra lectura para esto. Oye, y corrígeme si me equivoco, pero los ediles, los concejales no tienen que tener un test de drogas vigente. No, no existe. Solamente, por ejemplo, en el caso del partido de la gente, se exigió un test de drogas, pero esa no, es una exigencia interna que fijaba el Consejo General. La ley no exige test de drogas para los funcionarios públicos. Entiendo que ahora se exige para los diputados, pero en realidad los que no han querido realizárselo han puesto este recurso de protección, entonces es como una norma casi voluntaria. Que justamente este recurso de protección contra la vida privada, ¿no? Por la vida privada. Que volvemos al mismo discurso de es como contradictorio, ¿o no? Sí, po. Porque en el fondo la mayoría de los políticos cobran un adicional porque su vida no es privada, pero quieren mantener partes de su vida en la esfera privada, entonces se entiende, ¿no? Mira, además de ser contradictorio para en muchas cosas, yo creo que falta una buena, no sé si una reforma, ya que está como de moda la palabra reforma, pero sí falta una nueva forma de ver a los políticos. Creo que se han elevado demasiado la figura cuando en realidad están para servirnos, para ser justamente funcionarios públicos. Falta esa revisión de no puede ser que estén siempre, cuando les conviene, separando la vida privada de la pública, cuando en realidad, justamente lo que estamos diciendo, falta, o mejor dicho, sobra esa protección como de privacidad. Son representantes. Exacto, exacto, sí. Mira, la verdad es que yo creo que esto no tiene nombre. De verdad que no tiene nombre. No tengo palabras para expresar la vergüenza que me provoca que nuestras autoridades se presten para cosas así. Pero bueno, mira, ese era el primer temita, igual como para cambiar un poco de aires. Sin embargo, sí tenemos otros casos, ya hemos seguido con el tema de la violencia, hay un vuelco o un avance en el tema de la ministra Jimena Lincolao, que, mira, se hizo algo, se tomó detenido a estas tres personas, ¿ya? El tema es que quedaron en libertad,
con firmas semanales. Sí, Cuando pedíamos que hubiese un cambio, pucha, yo pensé que iba a haber un cambio real, que iba a haber un cambio que de verdad iba a funcionar. No pensé que iba a quedar de nuevo libre una persona personas que atentaron contra una ministra. Y no sé, esto es parte dentro, estoy dentro de mi momento de, me cuesta entender cómo está funcionando la justicia chilena. Y yo creo que esto es parte también de lo que estamos hablando con el concejal. Eh, falta, falta como, no sé, sacar a los corruptos, sacar a la gente que no es apta para el cargo. Como que necesitamos esta forma de decir, necesitamos un cambio en Chile, pero urgente. es que, mira, hay tantas cosas que se perdieron desde la cultura vial, ¿Sí? que es algo tan sencillo que a mí me pasa que manejo y la gente parece que se le olvida que existe el carril de tránsito y el carril de adelantamiento. O sea, algo súper básico. Pasas por Valparaíso y todos saben lo que tú ves prácticamente esquina por medio en Valparaíso. Eh, Tienes un montón de situaciones que tienen relación con faltas de respeto. Tú vas al hospital y ves a las personas que tratan sin ninguna integridad a los funcionarios. Por lo tanto, como al funcionario le arruinaste el día, el funcionario se desquita con el resto de los pacientes que siguen. Entonces, al final tenemos una cadena de situaciones que nos empeoran la vida a todos. Es como cuando tú trabajas en un lugar con mal ambiente laboral, pero en eso se está transformando Chile. Porque en el fondo se perdió tanto eso de que todos somos responsables de algo y la idea es que con esto contribuyamos con un granito de arena, pasamos al que alguien se haga cargo, a alguien, ya sean los empresarios, los extraterrestres, la gente ganímide. Mira, tienes un montón de discursos, pero que siempre alguien más tiene que hacer algo, pero no tú. Entonces yo tiro un papel al piso, no si alguien lo va a limpiar. Yo rompo inmobiliario público, no importa si alguien lo va a arreglar. Y se pasó de esta idea de que lo público es de todos a que lo público es de nadie. Por lo tanto, y ahí se entiende lo que tú señalas, porque, claro, pues la autoridad malgasta dinero público que no es de nadie. Cuando maltratas a una autoridad que le pertenece a todos, no maltratas a nadie, pero cuando sí es un funcionario de rango menor, se puede aplicar porque ya no está despersonalizado, pero sí las autoridades lo están. Entonces, en esa despersonalización se ha hecho mucho daño contra la figura de autoridades porque te puede gustar o no, pero es un ministro. Y el ministro no está ahí se puede estar por designación política, sí, pero es una persona que tiene credenciales, que tiene trabajo y tiene la facultad de solucionarte el problema operativamente para el cual está asistiendo a escucharte. Entonces, ¿cuál es la lógica? Es como que vayas al médico y que te diga que te va a inyectar y le empezáis a pegar porque no te gustan las inyecciones. O sea, más o menos esa es la lógica. Mira, lamentablemente lo puedo llevar un poco más allá cuando el hecho de que incluso los que tienen que hacer la pega, ¿ya? Independiente de que nosotros podamos hacer un cambio, pero hay gente que puede hacer la diferencia, o sea, que tiene que hacer la diferencia. En este caso, por ejemplo, el mismo juez de garantía que deja libre a estos jóvenes, pucha, si, y voy a leer, voy a citar textualmente lo que dijo. Eso me determina a mí, directamente desde ya, que no puedo decretar la prisión preventiva por más que la parte creyente haga ciencia ficción. Y lo estoy leyendo textualmente. Oye, a ver, si tienes referencias visuales, hay videos de cómo atacan y agreden a la ministra, de cómo atacan el auto de la ministra. Pucha, me vuelve a generar como este malestar y entiendo perfectamente tu punto, pero cuando quien tiene que sí hacer la pega
porque está facultado para ello, no la hace, me genera un malestar mucho más grande, independiente de que nosotros también podamos hacer el cambio. Creo que ese es como el tema a lo que quiero ir con el tema del juez, por ejemplo. Justamente, si en el fondo, ¿para qué andamos con cosas si la justicia se ha politizado? O sea, tenemos fiscales que han sido muy políticos, tenemos jueces que han sido muy políticos, y esto va de un lado hacia otro. Yo aquí no me pierdo, no voy a decir que solo la izquierda lo hace, o que solo la derecha, o que hay jueces de centro. La verdad es que ya existe una desconexión entre los poderes del Estado, donde se terminó transformando en una relación incestuosa, donde en algunos casos están todos para todos y en otros casos cada quien tiene agenda propia. Esto me recuerda a los estados fundamentales que invocaba Francia en la época de la Revolución Francesa, donde en el fondo los estados fundamentales siempre le ponían la pata al pueblo, porque en el fondo entre ellos disfrutaban de las maravillas de ser la realeza. Ahora, Entonces, igual, la diferencia es que aquí no podemos no podemos cortar la cabeza a las personas que deben hacer la pega solamente porque no la están haciendo. Ya, igual creo que desde la Revolución Francesa hasta ahora deberíamos haber aprendido algo. o sea, aprendimos que cortar cabezas no soluciona el problema. Aprendimos que después de una revolución tiene que haber orden, aunque este orden lo traiga un denominado tirano, porque para muchos Napoleón Bonaparte es un tirano, pero como la historia es cíclica, siempre detrás de una de estas revoluciones tiene que aparecer una figura fuerte a poner orden. Y en este caso fue Napoleón Bonaparte, entregó un marco institucional, constitucional, para poder darle gobernabilidad al país. Y es donde nosotros nos damos cuenta de que por más libre que sea el colectivo, la psicología de la masa implica de que la masa necesita un marco normativo bien regulado y con instituciones claras y firmes para que todas las cosas funcionen. Y eso nos da un mejor país y claro, te lleva a reclamar más y mejores derechos. Pero eso siempre y cuando se estén cumpliendo las obligaciones, ¿cierto? Sí. Pero ahí tú tocas un tema que justamente necesitamos un marco normativo firme, necesitamos un marco normativo fuerte, pero cuando la lealtad de un político o en este caso de un juez de garantía, es hacia la universidad, porque además este mismo juez salió de la Universidad Austral. Entonces, pucha, para mí hay un conflicto de intereses y es hasta dónde la lealtad de una persona es con el pueblo, con las personas que dicen defender o que dicen representar, o en este caso, con la universidad. Es que ese es el tema. No puede tener una visión tan sesgada una persona porque salió de esa universidad, porque es un juez, no es una persona normal, como lo que hablábamos del concejal, ¿Sí? ¿cierto? O sea, yo cuando voy al Palacio de la Justicia acá en Valparaíso y veo esta escultura donde la justicia no está ciega, tiene postura arrogante y tiene metido la balanza debajo del hombro, la verdad es que creo que representa perfectamente por qué estamos como estamos. Porque la justicia no es ciega, es arrogante y la verdad es que la balanza y el justo proceso está metido bajo el brazo. Mira, esperemos que, mira, a corto plazo las cosas cambian. ¿Y por qué digo a corto plazo? Porque solamente tenemos 3 años de un gobierno que para mí es de derecha, quiero creer que es de derecha y que va a hacer el cambio, independiente de la postura que tengan otros partidos. El mío al menos dice que quieren ser una oposición leal, pero apoyando en todo lo que sea necesario para el país. Para mí es un conflicto,
Yo creo que no puede ser una oposición leal, pero claramente está fallando el tema judicial en este país y tiene que ser un cambio, pero instantáneo. Ya varios candidatos presidenciales habían dicho el tema del cambio o hacer una reforma completa al sistema judicial. Entre eso está Parisi y Johannes Kaiser. Y los menciono justamente porque son los que aún están teniendo la palestra o están teniendo esta importancia en la opinión pública. Justamente, y la verdad es que es necesaria la reforma al Poder Judicial. Ahora, cuando hablamos de reforma al Poder Judicial, a mí se me genera un conflicto filosófico. ¿Cómo a través del poder político hacer una reforma judicial que permita que desaparezca la influencia del poder político sobre el poder judicial? ¿Y qué esperamos del poder judicial cuando no existe un poder que tenga la capacidad de intervenirlo? Porque entendamos que la política es un mal necesario. Entonces, filosóficamente le he dado vueltas. Claro, existen muy buenas ideas, pero aparecen estos problemas que tienen relación con la naturaleza humana. Entonces, es muy fácil decir que necesitamos una reforma al Poder Judicial. La pregunta es cómo, de qué forma, en qué medida y cuáles van a ser las medidas de protección en contra del poder, la reforma al Poder Judicial. Sí, y tenemos tiempo para verlo. Como tú decías, somos parte también de este sistema, así que podemos ver cómo podemos influir este granito de arena para que las cosas mejoren. Oye, nos vamos a ir a una pausa musical, ¿ya? Recuerda que estamos en Radio Portales 89.5 FM y a la vuelta ya seguimos con otros temitas que también son importantes. Así que Nos nos vemos vemos. más ratito. Chao, Chao, chao. chao. Y ya estamos de vuelta en nuestro programa Vamos, somos chilenos de la Radio Portales. Me sigue acompañando un gran panelista, Michael Castillo. ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué buen tema, ¿eh? Aquel que estábamos escuchando. Oye, tenemos que ir de lleno con algo que está pasando ya en la actualidad, un tema que de verdad ha estado en boca de todos, y es justamente el tema de la ley Escuelas Protegidas. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto? Quiero saber tu opinión sobre el proyecto de ley, que ya Mira, yo lo que pasó a creo, Senado. como dice la Biblia, o sea, perdón, como se dicen en misa, es justo y necesario. El proyecto de aula segura es sumamente necesario. Yo entiendo que por ahí dicen que hay falta de diálogo. La verdad es que yo no creo que haya falta de diálogo, hay falta de entendimiento de que el problema es real, de que las consecuencias son peores de las que se imaginan y que en realidad estamos viviendo una casi como una infección viral de violencia en los colegios. Entonces, es cierto de que los niños son como esponja. Es cierto que hay un montón de factores que están incitando a la violencia y la verdad es que no hay forma de ponerle freno. Entonces, si las personas que están en contra de esta ley entendieron un poquito lo que son las teorías de sistemas, entenderían que cuando el sistema está en ese punto, tiende a ser más agresivo y destructivo y a transformarse en un sistema violento que empieza a tomar casi vida propia. Entonces, es necesario ponerle freno ahora. Creo que estamos a tiempo, estamos, como se dice, en la quemada, pero no puede no existir aula segura. O sea, alguien entra al Congreso, Sí. en el Congreso tienes una cantidad de escolta policial gigantesca, tienes controles con tarjetas de acceso, tienes detectores de metales y bueno, los políticos solo son legisladores, los niños son el futuro. Por lo tanto, ¿por qué no podemos utilizar detectores de metales y las mejores normas posibles de seguridad en los colegios si estos niños son el futuro? ¿Cómo vamos a hipotecar el futuro por razones ideológicas? Mira, justamente ese es un punto, y es que si bien el proyecto pasó a Senado, fueron rechazadas más de 70 indicaciones presentadas,
eh, obviamente indicaciones que a la oposición, ex Frente Amplio y ex oficialismo, no estaba de acuerdo. Y si bien una vocera del Frente Amplio salió criticando, diciendo, el gobierno nos pegó un portazo, ya que criticó la falta completa de diálogo en la ley de escuelas protegidas, para mí significa que el gobierno está haciendo algo, el oficialismo está haciendo algo correcto, que es no darle espacio al surderío o espacio justamente a esta izquierda que no está protegiendo a las poblaciones, que no está protegiendo más allá de un colchón de votos, como en algunos momentos dijeron. Me parece que es el camino correcto. Ya, me parece que es el camino correcto que el gobierno, que el oficialismo no esté dándole espacio a la oposición para poder meter ideas que no van acorde a la protección de cada uno de nosotros. Y sobre todo a estos niños que son, justamente como tú dices, el futuro de Chile. Mira, yo tengo muchas aprensiones en contra de Emile Schneider. Yo soy una persona que no soy contrario a los derechos de las comunidades LGBT, pero creo que Emile Schneider le ha hecho tanto daño a la comunidad LGBT como a la comunidad educativa, porque en el fondo sus visiones plasmadas en proyectos eh, son una degeneración al concepto que se está intentando trabajar. O sea, cuando se oponen al aula segura porque estás tratando como delincuentes a los chicos, oye, no nos olvidemos de que la famosa tómbola generó de que tuviésemos que mezclar niños muy conflictivos con niños que querían aprender. Y nuevamente, ¿qué es lo que nos dice la teoría de sistemas? Que todos los sistemas tienden a la entropía. Y en la entropía, lo que se busca es el menor gasto energético. Por lo tanto, si tú juntas chiquillos que les interesa pero menos que cero aprender, con cabros que tienen muchas ganas de aprender, cuando se genera esta reacción química casi, tienes una semisuma. Es decir, le quitan los incentivos al que, al que quiere ser más para que se vea menos disparejo con el que no quiere hacer nada. Entonces, de partida nos destruyeron los incentivos educacionales, generaron un caldo de cultivo para situaciones violentas, porque la educación ya no importa, y ahora que se busca ponerle freno a la violencia, encuentran que lo que falta es diálogo. ¿En serio? Si cuando ellos fueron a dialogar con las comunidades indígenas, con Isquiasiches, todos recuerdan cómo lo recibieron, que fue peor que lo que De hecho, recibió la ministra del fue el Cuidado. primer día de gobierno, fue el primer Exacto. día y fueron recibidos no solamente con balazos, o sea, fue un cierre completo al diálogo que ellos estaban predicando Mira, mucho antes. y fíjate, ¿y cuál fue la propuesta del gobierno? Que lo iban a solucionar con más diálogo. Bueno, y así con este nivel de diálogo que le gusta a la oposición hoy, se formaron tantas mesas de trabajo que no apareció una sola propuesta que solucione un solo problema. O sea, que alguien me diga dónde el SLEP con su exceso de diálogo solucionó algo. En ninguna parte. ¿Dónde tenemos niños que están pasando frío en las aulas porque hubo tanto diálogo en estas organizaciones que se dedicaron a hacer cabildos, mientras los niños estaban sin ventanas, donde estaban pasando frío, donde se estaban resfriando y donde se estuvieron robando hasta las colaciones de la JUNAEF y a través del diálogo no solucionaron nada? Por lo tanto, mira, si no estuviéramos en radio, yo le diría a estas personas como la diputada Emilia Schneider que se vayan muy lejos, estudien un poquito teoría de sistemas, modelos educacionales y estadísticas de datos y vean cómo le hicieron daño a la educación en Chile y que con ese nivel de diálogo, por favor, guárdense un ratito bien lejos mientras se soluciona el problema. Ahora, yo no soy fan de lo que hace el actual gobierno,
pero sin duda está proponiendo bastante mejores cosas de lo que hizo el gobierno anterior. Mira, bajo la misma línea, una de las declaraciones de la diputada es, la escuela no son lugar para hacer el control de armas. Para mí, y esto lo tengo que ser sincero, para mí eso suena bastante hipócrita cuando quien se dedicó a la lucha armada del descontrol armado en las calles fue justamente el Frente Amplio. El Frente Amplio llegó a donde está justamente destruyendo y generando caos para que gente como Gabriel Boric, que al final, seamos claros, es una de las personas más influyentes de la izquierda, porque lo que hizo permitió que esta gente llegara al poder. Entonces, que me digan a mí que la escuela no son un lugar para hacer control de armas, cuando son ellos mismos quienes ingresaron la idea a estos jóvenes, no solamente me parece insultante, o sea, llega a ser un punto en que, y voy a hacer una conexión, hace no mucho se declaró, entre comillas, culpable al Frente Amplio y al Partido Comunista de un golpe de Estado blando contra el presidente Sebastián Piñera. Se está reconociendo, y ya es un cambio que se está reconociendo que de verdad estos partidos no buscan ser democráticos, ¿ya? No buscan jugar con las reglas de la democracia. Claro, les sirve ahora, pero cuando tú les das más poder, se aprovecha. Y no solamente se aprovechan en pos de lo que quieren hacer, sino que se aprovechan en pos de lo que ellos dicen ser correcto. Porque para ellos hay un punto objetivo que dice ser, ellos lo van a hacer mejor. Ninguno de sus experimentos en el mundo ha funcionado, pero ellos lo quieren hacer mejor. Y lo van a hacer mejor con diálogo. O sea, Es a mí no se me curioso, porque olvida, es lo que menos han hecho, diálogo. Pero cuando les lo que pasa conviene, es que yo me acuerdo cuando el expresidente Boric le señaló al presidente Piñera, eh, mira, nosotros lo vamos a hacer, cuando el presidente le dijo, sáquese una foto ahora y una después, dijo, no, no se preocupe, si lo vamos a hacer tan bien y le vamos a meter la mitad del esfuerzo. O sea, eso es el traductor, lo que quiso decir. Y en el fondo quisieron solucionar con diálogo situaciones donde hay que tomar decisiones. No puedes cabildear cada cosa que quieres hacer. Pero resulta que este discurso de que necesitábamos más diálogo solo duraba hasta que un periodista increpaba al expresidente. O sea, yo nunca vi a un presidente de la República de Chile en democracia tratar mal periodistas porque le hacían preguntas incómodas. Yo nunca vi un presidente que en su afán de generar mucho diálogo fuera jefe de campaña mientras estaba siendo presidente. Y no solo de una candidata, sino que también de un texto constituyente. Y después de una opción constitucional. Entonces, ese exceso de diálogo es como se dice, puro gatopardismo. Es hacer como que están cambiando todo para finalmente que no cambie nada. mira, al final es una constante de la izquierda política. Eh, yo, para mí siempre va a ser un rival, ¿ya? No un enemigo, como ellos sí nos ven a nosotros, ¿ya? Sí ven como un enemigo a la gente que piensa distinto. Yo quiero pensar que son rivales, ¿ya? Yo aún no pierdo la esperanza de que sí se puede hacer entrar en razón a la gente que tiene estas ideas que pueden sonar muy bien, pero no las saben aterrizar, no saben cómo funciona y me parece que solamente repiten. Hay mucha gente que solamente repite el eslogan de la izquierda sin, sin llegar a una verdadera razón de cómo funciona o qué es lo que sería lo mejor para la gente de Chile. Es que ahí tú tocas un punto. Las ideas de izquierda son tan arrogantes que creen que a través del poder político puedes doblar la naturaleza humana. O sea, yo he escuchado
nunca he escuchado a una persona de derecha decir merecemos la extinción, la humanidad es una plaga que tiene que desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nunca he escuchado a una persona de derecha o de centro señalar eso, sino que solo es de personas de izquierda que tienen esta famosa moral superior, donde los seres humanos somos una plaga que está destruyendo la Tierra, un cáncer. O sea, y te dais cuenta de que el universo tiene 8 planetas, o sea, que vivimos en un sistema solar que está dentro de una galaxia que tiene millones de sistemas solares, donde estamos dentro de un universo que tiene billones de galaxias y donde la vida es un milagro, la vida inteligente es un milagro más especial aún, y decir que merecemos la extinción, tienes que ser tan arrogante, tienes que ser tan moralmente superior en un falso ego, sin entender que el milagro de la vida es algo tan único, tan especial, que por ningún concepto puedes decir que merecemos la extinción si el ser humano en su forma de vida es algo tan especial como lo es la madera en el universo, que la madera es el elemento más raro en el universo, no así los diamantes que son lo más abundante que hay. Por lo tanto, te das cuenta de que son situaciones tan únicas que si no las analizas en su contexto, porque para el panfleto suenan súper vendibles, pero en realidad es egoísta, es arrogante y es ignorante. La mayoría de estos argumentos que tuercen la naturaleza humana. Oye, me hiciste acordar justamente de un estudio, y es que justamente comparaban el tipo de pensamiento o la capacidad cerebral de la gente de izquierda y derecha, no en cuanto a cuánto saben, no era un estudio de inteligencia, era un estudio de qué tan abiertos de mente pueden llegar a ser. Y es que entre más a la izquierda es tu pensamiento, más difícil es poder tener empatía con el otro. Mientras que la gente de derecha, al ser más distinta, porque tiene muchas más posturas políticas o de pensamiento o ramas de filosofía, pueden tener mucha más conexión con otra persona en comparación con esta gente. De hecho, es mucho más probable, y es un estudio, ¿ya? A la gente cuando vaya a ver mi Insta, lo voy a publicar en la historia. Justamente, hay una diferencia fundamental, y es que los niños de izquierda que han sido llevados por esta ideología tienen menor inteligencia ya que tienden a desarrollar pensamientos más racistas y homofóbicos en su adultez. Justamente todo lo contrario eh, a todo lo contrario a que uno podría pensar, que esta gente que se defiende como protectores sociales, los Justice Social Warriors que antes estaban, justamente cambian, ¿ya? Y no es una acusación moral, tampoco es un veredicto ideológico, no estoy hablando de una supremacía, estoy hablando de que hay un mecanismo psicológico que subyace a este deseo de la influencia, ¿ya? Pero bueno, ese era uno de los temas y justamente nos lleva al otro, que es la oposición actual. La oposición actual es complicada. Es complicada y es que hay cierto sector político que se está desmarcando del gobierno, a excepción de dos de sus diputados, que está generando justamente rechazo o a favor de ciertas ideas. Y es justamente que tenemos que hablar del PDG, del Partido de la Gente, que está logrando algo, y esta es mi visión, tú me puedes contestar lo que como crees conveniente, que le va a pasar lo mismo que hace 4 años, que se les va a desarmar una bancada, se les va a desarmar en pos de intereses superiores. Eh, yo creo que está metiendo demasiada mano el presidente, es presidente de tu partido, ¿no? ¿O es solamente el fundador? París.
¿Quién? ¿Franco? ¿Sí? Ni una ni la otra. Ninguna ni la otra. No, no, Franco Parisi no es el fundador del PDG. Ese es un error muy común porque es la figura más visual. En torno a las ideas de Franco Parisi se fundó el Movimiento de la Gente ¿Sí? el año 2012. El Partido de la Gente se transformó en partido el año 2021, a donde se le pidió a Franco que fuera nuestro candidato presidencial. Ya, entiendo. Franco ingresó al Partido de la Gente 8 meses antes de la candidatura en el año 2021. ¿Ya? Él es el líder natural, por decir así, porque es en base a sus propuestas que se juntó gente de distintas regiones y levantó este proyecto. Pero él no Entiendo. es el fundador del partido, no es el presidente del partido. ¿Ya? El Entonces, presidente del partido es Rodrigo Batuone. Y en este minuto, yo, a ver, voy a ser bien honesto. Eh, Franco Parisi está construyendo y pavimentando su camino a la siguiente presidencial. Ya, eso creo que no es un secreto para nadie, pero es una estrategia que yo no usaría porque todos los candidatos que las estadísticas le daban la presidencial ganada, recién terminada otra elección, llegan sin aire a la campaña presidencial. Esto yo lo señalé en la interna de mi partido, porque le pasó a Joaquín Lavín, le pasó a Evelyn Matei, le pasó a, ¿cómo se llama? El que perdió eh, contra Sebastián Piñera, que era un periodista. sí. También le pasó a él, le pasó a Carolina Toá, le pasó a cada personero que quiso explotar esta situación de popularidad. Y la verdad es que mantener 4 años eso no lo ha logrado nadie. Si Franco lo logra, la verdad es que va a ser un caso de estudio político. Si no lo logra, va a ser víctima de la estadística y de los ciclos históricos que tiene Chile. Por eso yo considero de que es mejor tomar aire y correr los últimos 100 metros de la carrera, como dijo el señor Miyagi, pues, mejor paso que dure que trote que canse, sí, pero mantenerlo 4 años, nadie ha logrado Entonces terminar esa carrera. te tengo que hacer esta pregunta honesta, y es que ya está, ya se está fragmentando la bancada del PDG. En un comienzo fue Cristian Contreras, acá Doctor File. Fue el primero técnicamente en ser rechazado por su propia bancada. Y es uno de los que está teniendo mayor favoritismo en tema de la encuesta. Y ahora se le suma un segundo díscolo, que ha sido también díscolo en las votaciones del PDG, que es Javier Olivares. Y llevamos 6 semanas de gobierno. A este Sí, paso, mira, yo creo que todo entiende a quiero ir. Si es que a este paso, la bancada del PDG va a ser un reflejo de lo que fue hace 4 años. claro, mira, yo en su momento, en un programa radial, te señalaba a ti, te dije, oye, lo que está pasando en el Partido Nacional Libertario, Ujú. nosotros ya lo vivimos hace unos años. Eh, Pasa exactamente una situación similar hoy por hoy. Los partidos tienen un ciclo de vida, ¿cierto? Generalmente son influidos por un caudillo, se decanta en un manifiesto, en una idea, en un proyecto, y lo natural es que después el proyecto genere líderes que sean candidatos. Si el caudillo se resiste a esta transformación, se transforman en partidos como el PRO, que pasó lo que pasó con Marco Enrique Minami, ¿ya? Sí. La verdad de las cosas es que como partido de la gente tenemos que ser capaces
de que el partido sea, y esto no lo digo en mala, en este minuto Franco Parisi es más que el partido de la gente. Si el partido de la gente no es capaz de ser más que Franco Parisi, y el día de mañana Franco va en el avión y el avión se cae, el partido se acaba, ¿cierto? Sí, Y eso solamente le pasaría al Partido Nacional Libertario que está viviendo el mismo proceso. sí, No existe ningún otro partido de Chile que estaría en esa situación hoy. Por lo tanto, necesita el Partido de la Gente un elemento de cohesión ideológica, de cohesión partidaria, que evite que se repitan estas situaciones que se dan en el Congreso. Si bien Javier Olivares no es díscolo, lo pareciera, pero no lo es. Lo que sí él señala es que él jamás va a votar por algo que apoye a la izquierda, independiente de que sea un acuerdo de bancada, y eso es lo que él manifestó, aunque la bancada señale que van a apoyar un acuerdo, si viene desde la izquierda él no lo va a hacer. Y en el caso de Doctor File, la verdad es que Doctor File tiene su agenda propia, siempre la ha tenido, y la verdad es que yo no voy a hablar mal de él, porque en realidad el tipo es un caballero, es una persona que representa un electorado muy particular, que es la denominada comunidad de los despiertos. Entonces, es muy difícil que una persona como Cristian Contreras encaje en cualquier partido, ¿ya? Porque sus ideas son, es que no quiero sonar despectivo porque no es mi intención serlo, pero sus ideas son muy sui generis. Por lo tanto, tenemos estas dos personas que en el caso de Olivares, tiene un estilo demasiado confrontacional, eh, anti-izquierda, pero eh, desde la médula, cosa que a mí me agrada bastante. Quizá en las formas yo tendría otras consideraciones, pero me parece muy bien lo que hace Olivares. Y en el caso de Doctor File, es muy difícil de descifrarlo si tú no estás como al día con la idea de la comunidad de los sí. despiertos. Entonces, pero yo no creo que se nos vuelva a fragmentar la bancada. Esperemos, ¿ya? Esperemos, sobre todo, porque como tú lo dices, mi partido también está pasando por un proceso, ya es un proceso bastante notorio. Ya tuvimos el primer descuelgue de un ex diputado y genera justamente un malestar que si bien para gente que puede estar o no de acuerdo, si es un cambio de perspectiva. ¿Qué estamos buscando como partido? Creo que ahora entiendo un poco también lo que tú me decías hace tiempo sobre el partido de la gente. Y genera un malestar, al menos en la persona, en el que quiere que las cosas funcionen, no como una figura central, sino como un partido que de verdad está en pos de la gente. ¿Ya? Sí. Oye, se nos van acabando el tiempo, ¿ya? Tienes tus 30 segundos para que te sigan en Instagram, como siempre, y adelante. Bueno, síganme por favor en mis redes sociales, Instagram, Michael Castillo F, con A, Y y K. Y en caso de Facebook también me llamo Michael Castillo. Síganme en mis redes. En este minuto estoy postulándome al cargo de director del Partido Nacional de la Gente dentro de la directiva nacional. Espero que si por aquí hay algún pedegenino escuchando, eh, ingrese, escuche mis propuestas dentro de la lista B y le hagan sentido y nos den la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer distintas. Eh, no voy a hablar mal nunca de otra lista de mi partido, solamente que tenemos formas distintas de hacer las cosas y eso es lo que yo quiero impregnar en esta batalla que estoy dando, donde tenemos distintas apreciaciones de qué es lo que necesita el partido y de cómo debiese funcionar. Así que muchas gracias por el espacio. Por Adelante, supuesto. Rodrigo. Oye, un grato saludo a la Radio Portales por este espacio, agradecer infinitamente. Los vamos dejando, pero vamos a estar obviamente pendientes de nuestras redes sociales por si nos quieren conversar algo. Sigan también a Radio Portales en Vamos Somos Chilenos en Instagram y nos vemos. Muchas gracias.
Chao, chao. Chao, chao.